A las 3:42, continuamos aquí en su programa La Expresión de la Tarde, 809-683-8790 y 809-683-8791. Roberto Gil. Muchas gracias, compañeros. Gracias, como siempre, a los amigos que nos sintonizan, que participan con nosotros aquí a través de la vía telefónica. El tema que voy a tratar también está vinculado muy directamente a la justicia. A propósito del conocimiento del nuevo Código Penal, pero sobre todo del cumplimiento de las nuevas penas de acuerdo al grado del hecho cometido, me quiero referir a un tema que tiene que ver precisamente con el cumplimiento o incumplimiento de la ley y de la justicia. Miren, en varias ocasiones nosotros aquí en La Expresión de la Tarde hemos tratado de las diferentes formas en que se expresa la falta de institucionalidad en la República Dominicana. Que aunque hay que reconocer que ha habido algún avance en ese sentido, como decía un gobierno pasado, todavía falta mucho por hacer. Y lo digo porque en cualquier parte del mundo, en un país donde mínimamente funcionen las instituciones, esto que ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, que hay que decir que no es una revelación, porque se trata de una situación bastante conocida, pero que lo diga el propio presidente del Tribunal Constitucional es para preocuparse y tomar las acciones inmediatas para corregir que eso siga ocurriendo. Sobre todo cuando es el propio Estado, las instituciones del Estado, es el máximo violador y desacatador de sentencias en el país, que emana ese Tribunal Constitucional y que dictaminan otros tribunales en la República Dominicana. Y paso a poner en contexto lo que ha dicho el doctor Milton Ray Guevara, que parece que ha venido o ha estado predicando en el desierto, porque ya son muchas las veces que se ha manifestado en torno a esta práctica del Estado, en perjuicio, claro, de los ciudadanos y del propio sistema democrático y de justicia. Ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ray Guevara, que 92, oigan el número, 92, y hasta pocas me las encuentro, 92 de las sentencias de esa alta corte no son ejecutadas por instituciones del gobierno, entidades autónomas y privadas, a las que se le ha venido otorgando un plazo para que cumplan sus decisiones, que son definitivas e irrevocables y que constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y órganos del Estado. Esto sucedió durante la audiencia solemne por el 11º aniversario del Tribunal Constitucional, que fue el pasado martes, día del natalicio de Juan Pablo Duarte. Dice Ray Guevara que 58 de las 92 sentencias, señores, no son cumplidas por los órganos del Estado, por las instituciones del Estado, que está llamado a ser garante del cumplimiento y el respeto de los derechos de los ciudadanos. Y él ha dicho que cuando se cumpla ese plazo que ha vuelto a dar, hará de público conocimiento la lista de los responsables, los números de los fallos y las acciones a emprender. Ahora, yo espero que esas acciones, cuando se vayan a emprender, no solo incluyan a los actuales funcionarios, tienen 2 años, porque hay sentencia de muchos años. Entonces habrá que buscar a los salientes, a los de otros gobiernos. Y la verdad es, señores, la verdad es que esto constituye una vergüenza.
que esto esté sucediendo todavía en la República Dominicana. Y pienso que lo mínimo que pudiera hacer un presidente de la República es destituir, en el caso del actual presidente, a esos incumbentes, violadores de la ley, de la Constitución y de la justicia. ¿Por qué? ¿Qué podrían alegar estas instituciones para no cumplir esa sentencia o una sentencia? Asuntos burocráticos, porque las propias sentencias instruyen el proceso a seguir para su cumplimiento y su puesta en ejecución. Y ciertamente, como señala el magistrado Ray Guevara, resulta difícil entender que este número de 58 casos de ineficiencia correspondan a entidades del gobierno. Oigan, a entidades del gobierno. Y todo sucede, aún habiéndose creado el año pasado una unidad dentro del Tribunal Constitucional para darle seguimiento, para que se acaten las sentencias dictadas por esa alta corte y por otros tribunales. Pero sigue igual la práctica. Yo lamento que el presidente del Tribunal Constitucional no haya enumerado por lo menos algunas de esas sentencias, muchas de las cuales son conocidas y que van desde reposición de personal hasta pago de indemnización, que son de las menos gravosas, digo yo. Entonces, cuando se creó este Tribunal Constitucional, después de muchos debates, la verdad es que creíamos que muchos de los abusos, de las violaciones de derechos fundamentales por parte del propio Estado, llamado a garantizar ese respeto a la Constitución y del accionar de los ciudadanos, estas cosas iban a ser capítulos pasados. Te digo qué pasa con eso, Roberto. Ciertamente se creó una unidad de seguimiento, que no es verdad que es del año pasado, tiene varios años. Lo digo porque cuando yo hacía mi maestría de Derecho Constitucional, en ella también estaba una joven de apellido Bisonó, que era la directora de la unidad de seguimiento. Pero hay una unidad de seguimiento sin herramientas, sin garras, sin personal. Y ciertamente es lamentable que sea desde el propio Estado, no desde el gobierno, porque se habla del Estado. El propio Congreso está desacatando algunas decisiones que han sido tomadas por el Tribunal Constitucional. Claro. ¿Pero por qué? Por eso, porque no hay un protocolo y un seguimiento que haga que se tome con una firmeza una decisión tomada por el más alto tribunal de cualquier país. Solamente en países de M como el nuestro se dan ese tipo de violaciones. Decisiones del Tribunal Constitucional. Incluso están establecidas en la propia Constitución y en otras leyes las penalidades para los funcionarios que violen una decisión judicial, no solo el Tribunal Constitucional, imagínate la del Tribunal Constitucional. Pero repito, hay una unidad de seguimiento sin garras, sin personal, sin los equipos y sin la nomenclatura jurídica que haga hacer valer. Y por eso es que no se está cumpliendo lo que aquí se habla mucho del debido proceso y la tutela judicial efectiva. El debido proceso es exactamente eso. Y mira dónde no se está cumpliendo en el Tribunal Constitucional. En la última debido instancia, proceso es que usted inicie en cualquier instancia y que hay una sentencia, esa sentencia tenga validez, si no, no tiene sentido. Y si un tribunal le da una sentencia a favor y no puede ejecutarse, no ha habido debido proceso. Y eso está pasando con el Constitucional, señores. Y esas sentencias del Tribunal Constitucional sí que son inapelables de verdad. La última instancia ya, cuando él dijo eso, yo estaba ahí, se llenaron las dos salas, fue en la presentación de las memorias. Y en la segunda sala habían muchos empleados del Tribunal Constitucional y eso fue todos de pie. O sea, hay un sentimiento generalizado e indignación por parte de esas personas que entienden que incluso ya no di que una institución privada, no, instituciones del Estado están no acatando esas decisiones. Y él fue categórico en que se iba a dar el plazo y que después se iba a publicar el listado. Pero de antemano yo creo que la gente no se coge pueden, vergüenza.
se pueden hacer trabajos de investigaciones que adelanten desde ya. Los periodistas pueden hacer esos trabajos que adelanten desde ya quienes no están acatando eso. Pero que además hay muchas que se conocen. Aquí llamaba un señor que ustedes recuerdan que se hablaba con Adolfo y le pedía asesoría a Adolfo con relación a una demanda a una sentencia del Tribunal Constitucional con relación a un proceso privado, ni siquiera un proceso con alguna institución del Estado. Pero aquí se tiene la creencia, o creo que los incumbentes creen, que es verdad lo de que el Estado es inembargable, que el Estado no puede ser demandado. O sea, que el Estado puede hacer lo que le dé la gana. La gente, el funcionario... Sí, eso es legal. Inembargable. Por decisiones de las leyes. Exactamente. Y entonces, por eso desconocen mucho ese tipo de acciones y de sentencia, porque entienden que no va a pasar de ahí. Pero es que el asunto, como dice Adolfo, a lo mejor ciertamente las garras que tiene esa unidad de seguimiento no son severas, pero ¿qué garantía tiene uno de que si se violenta una sentencia, entonces se va a cumplir una sanción? Se va a cumplir una sanción. Para nada. O sea, que estaremos en una contradicción. Entonces, ojalá, señores, ojalá el próximo año. Imagínate que el presidente vote 2 funcionarios que incumplan, pero tenemos el Congreso, que es violador también de decisiones constitucionales. Exacto. Y el presidente ahí no puede. Y entonces habrá que aplicarle sanciones a los pasados incumbentes, porque ya hay sentencias que están violando no desde ahora. Desde ahora, ¿eh? Por eso es que se establece incluso el AS-30, que es una multa. Eso también se ha violentado. El AS-30 sigue corriendo. Cuando haya que cumplirlo, eso supone un gran problema. Porque si a ti te ponen un AS-30 de 1,000 pesos diarios por denegación en el cumplimiento y tú tienes 3 años, así se estableció en la penalidad, ¿tú entiendes? ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo se negociará? Es una etapa que es totalmente interesante para los que nos gusta el derecho incluso. Porque ¿por qué le van a quitar toda esa penalidad a alguien que lo que hizo fue violar? Que la sanción habría que entonces ponérsela a quien estuvo en esa institución y no acató en el momento adecuado esa sentencia. Pero establece... Porque la 30 es para que está ahora. Pero no porque sigue corriendo. Para la institución. Exacto, para la institución. Pero la penalidad incluso que conlleva años de cárceles es para el titular. Hay que atacar al titular. Exacto. Que es el que motiva, soporta o da soporte al departamento jurídico para los incumplimientos. Porque el que está obligado, no es que motive que está obligado. El que está obligado porque es una sentencia. Es una sentencia. Pena de ir a la cárcel, que está establecido. Exacto. Entonces, señores, un país, cuando yo digo que un país de mentira, tú me dices que por qué. Ojalá el próximo año, cuando se presente el escenario de un año más del Tribunal Constitucional, no tengamos entonces que volver a escuchar ese discurso. A lo mejor con una situación más agravada. Y todo esto tiene una sola lectura, a mi modo de ver. Señores, mientras en un país no exista régimen de consecuencia, y no solo que exista, sino que se aplique de acuerdo a la manifestación cometida, lamentablemente seguiremos hablando de esto. Y las instituciones públicas, las privadas, las autónomas, pero sobre todo el propio Estado, continuará pasándose muchas de esas sentencias por el trasero. Y ojalá eso va a ser así. Y ojalá es también, así. Perdona Roberto que lo diga el próximo año en un escenario propio, porque lo estaba diciendo ahí en un escenario que se lo prestaron en la sala de la Corte Suprema de Justicia, y él se quejaba de que el edificio anexo que se le está construyendo al Tribunal Constitucional tiene 5 años. Y parece, dice, una tumba de primera clase. Sí, ha venido ahora esa queja. El concepto fundamental que tiene que primar en torno al Tribunal Constitucional, Adolfo, es el que es un órgano, según la Constitución, suprapoderes. Pero no le dieron espacio a las garras para que se materializara ese concepto de definición que a todos nos emocionó. Nos llevamos de la palabrería y es un tribunal suprapoder. Pero hay que se quedó en enunciado. No se quedó en enunciado. Lo que pasa es que hay alguna garra, perdóname, y tú saliste que yo dije, hay un departamento de seguimiento a las decisiones. Una unidad. Una unidad. Lo dirige una joven de apellido Bisonó. Muy buena ella, muy inteligente, muy capacitada, pero no tiene las garras del personal. Pero además,
Milton, que es un hombre que es más canciller que otra cosa, tampoco ha hecho lo suficiente. ¿Entiendes? Porque él tiene que imponerse y nunca se ha impuesto. O sea, nunca ha criticado de la forma férrea ni ha hecho valer la autoridad del Tribunal Constitucional en algunas cosas. ¿Cómo? Haciéndola valer, repitiéndolo, yendo donde tiene que ir. Si tengo que ir donde... hacer lo que hay que hacer. Por ejemplo, él ha sido muy canciller. Fue muy enfático. Sí, pero claro, nosotros, pero tiene ahora, 12 años siendo enfático. Ahora nosotros vamos a estar atentos a que cuando se cumpla ese plazo, entonces él publique la lista de esas instituciones, los fallos y las sanciones que él dice. Pero que no porque hay sanciones, que aunque no sean severas, hay sanciones que se pueden aplicar. Y que someta, pero si ha aplicado a alguien. Que someta de conformidad como mandan las leyes a un funcionario violador de una sentencia del Tribunal Constitucional que lleva penalidades hasta de 5 años de prisión. Eso está ahí escrito. Entonces no es tan débil, es que no se ha querido tampoco. Que él no ha hecho lo suficiente. Que tome de ejemplo la justicia española. Cuando a un funcionario público, a un empresario, a un factor de poder en España, se acoge una instancia en el Tribunal Constitucional, oye, me le da hasta diarrea. Se está hablando de una sociedad demasiado organizada. Pero hay otras sociedades más avanzadas que España que en materia judicial no tienen ese peso. España, usted puede estar o no de acuerdo, pero en materia judicial uno tiene que quitarse el sombrero. Es un referente internacional España. Sí. Una de las democracias plenas, dicen. Yo no sé qué tan plena será, que pero en materia España. Judicial... Que mire hacia España. Y ese referente no es porque ellos son más inteligentes ni más preparados, es porque han tenido la voluntad. Eso es lo que falta aquí en la mayoría de los problemas. El problema, el déficit nuestro es institucional, patrón. Sí, eso que mismo. No hay instituciones. Un médico que cuando usted llega, usted pase su seguro y la secretaria le diga, usted no tiene que pagar nada. El seguro se lo cubre todo. Mentira. Aquí todos los médicos tienen una compensación extra. Eso es lo que se llama un copago. O sea, aquí todos los médicos cobran entre 1.500 y 3.000 pesos por consulta. O sea, nosotros estamos pagándole a los médicos a pesar de pagar el seguro. Yo fui donde una doctora a llevar a mi mamá y ella me cobró 1.500 pesos de diferencia. Y me dijo que en 6 meses quería volver a verla. Y cuando yo volví a los 6 meses, la doctora estaba cobrando 2.000 pesos de diferencia. O sea, aumentó 500 pesos. No pregunté, lo pagué porque necesariamente uno tiene que pagarlo. Pero tú te preguntas qué aumentó, qué cursito nuevo hizo la doctora, qué otro, qué agregado más tiene, que tenía que aumentar 500 pesos la consulta. Pero eso es una doctora normal. Si usted se va a un especialista, fácil que un especialista le cobra 3.000 pesos de diferencia. Fácil que un especialista le cobra, ¿verdad más, que sí, patrón? Más. 3.000, entre 3.000 y hasta 5.000 pesos de diferencia. Depende incluso la especialidad. La especialidad. Entonces, yo reconozco que sí, que está bien la lucha. Ahora, dicen ellos, que como le aumentaron eso, ahora dicen ellos que la lucha es por el 8.000 pesos de los medicamentos, porque el problema es protestar. Y yo estoy de acuerdo. Miren, por ejemplo, en mi caso, yo tengo años que no veo, bueno, yo fui al médico cuando el COVID en mayo, pero los medicamentos del COVID no lo cubre el seguro, que es un retroviral que cuesta como 7.000 pesos, la citromicina y cosas así, que no te lo cubre el seguro. O sea, yo tengo años que no utilizo esos 8.000 pesos, porque gracias a Dios yo soy una persona saludable, aparentemente. Años, yo tengo que tener más de 10 años que no cobro, uso esos 8.000 pesos. ¿Y qué pasa con mis 8.000 pesos? ¿Qué pasa con mis 8.000 pesos? Que siguen siendo 8.000, aunque yo no los mensual, no lo ¿verdad? Utilice. Anual. 8 por 10, ya tú sabes. Yo tendría un dinerito que cualquier cosa se te presenta, que mira, que ellos deberían de pensarlo, hasta para la persona de medicamentos de alto costo. Por ejemplo, a mí Dios no quiera, me pasa algo, y si yo tuviera esos 10 años, de 8.000 pesos son como 80.000 pesos, ¿verdad? Si yo tuviera que comprar un medicamento de 50 o 60.000 pesos,
pues tuviera ahí con qué comprarlo. No, Pero ¿cuántos dominicanos estarían igual que en la situación tuya? no, todos los años, ese dinero vuelve otra vez a lo mismo. No es acumulativo. Todos los años tú lo que tienes es 8,000 pesos. Entonces, Para ellos sí es acumulativo. para ellos sea acumulativo. Y era lo que yo decía. Es verdad. Estamos de acuerdo que las condiciones de los galenos deben de mejorar. Pero como dijo Adolfo Salomón, o sea, a veces uno siente que el médico se siente sobrevaluado. Y es verdad la importancia del médico. Y es verdad, tienen razón. Sin embargo, el médico de la clínica privada no es el mismo médico del hospital. No es el mismo médico del hospital. Y puede ser la misma persona, pero no son lo mismo. Además, no es lo mismo que vaya una paciente, como en tu caso, que dice que eres muy saludable y que iría de vez en cuando, que esas personas que tienen constantemente, que tienen que ir constantemente, permanentemente, que tienen que ir todos los meses a un ejemplo, médico. ¿Cuál debe ser la respuesta a la posición que ha manifestado el colegio médico? Porque el presidente, bien como tú dices, es mañana la asamblea, mañana es que se van a tomar decisiones. Sí. Pero él aclaró, mañana se van a tomar decisiones para ampliar las que tenemos, pero él estableció ya el calendario. ¿De marcha? El día 8, por ejemplo, de febrero, inician las marchas en Asua. En Barahona. Perdón, en Barahona. Barahona. El día de Waldo Ariel. El día 23 estarán en Mao, en Bonao, perdón. El día 1 de marzo estarían en San Juan. En San Juan de la Maguana. Definió que se mantenía, ya había una decisión de mantener aislado a todos las ARS Universal, Mafre, Monumental, Renacer y CIMAC. Se mantiene vigente con relación a volver a incluir a Primera S dentro del paro. Así es. Mire, y ahora, ¿qué hacer? Porque él dice que no se tomaron, que se burlaron de ellos, que no le tomaron. Y cuando tú lees la resolución 563-01, tú te das cuenta que muchos de los aspectos que ellos estaban reclamando fueron tomados en cuenta, aunque no en la dimensión que ellos lo pedían. ¿Ok? Pero fueron tomados en cuenta. A ellos le aumentó un 20%. El gobierno hace un anuncio que yo les reitero y le referí hace un par de días. Perdóname, pero ellos fueron a la reunión donde se tomó la decisión. Ellos no lo invitaron. No lo invitaron, fue un palo acechado. No, ellos se ausentaron ya. Ellos se aumentaron, ellos se ausentaron de la reunión de la discusión. En el consejo ellos no tienen que estar presentes. El consejo porque incluso ahí se convocó a Andeclip. Eso fue un palo acechado. La reunión con Andeclip fue previamente. La sesión del consejo es privada. Ahora, el asunto es, ¿esa es la solución? No, la parte. Porque si esa no es la solución, entonces no hicieron nada. No, esa no es la solución. Entonces, esa no es la solución. Pero abrieron una vía que debe entenderse de que cada 90 días iba a ser revisada las tarifas que habían establecido. Entonces yo creo que hay una puerta abierta para tener esta actitud que marca claramente una posición política. Que yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo y de su equipo. Que yo estoy de acuerdo que ya los médicos están siendo un tanto intransigentes. Y mira, yo estoy de acuerdo que quizá debieron de llamarlo, de sentarlo. No es quizá, debieron, porque son parte interesada y es con ustedes, a ustedes lo que lo vamos a beneficiar o lo vamos a desbeneficiar. O sea, yo creo que sí. Lo que yo entiendo es como que la posición de Senen hoy no fue la mejor. Porque entonces demuestra que el interés de él no es ese, el interés de él es otro. En mi casa le dirían a eso molestar. Joder la paciencia, dice. En el campo suyo. Sí, allá son claros allá hablando. Bueno, pues sería como eso, ¿verdad? Porque realmente política. El gobierno, y él lo dijo, Senen desde un principio dijo esto es una posición política. Y es muy extraño que en el momento que Senen entra, que era un hombre de bajo perfil, un hombre que no se le conocía con ese espíritu de Waldo Ariel, bueno, desde un principio comenzó a dar muestra de que iba a ser bien excitante
e intenso en su ejecutoria. Pero de verdad que yo lamento muchísimo que el Colegio Médico Dominicano no piense en nosotros al principio que yo entré aquí, pero decía, Adolfo le quitó lo de paciente por cliente. Pero el Colegio Médico, porque en ese Consejo Nacional de la Seguridad Social están también los ¿cómo se llaman? Los sindicalistas. Sí, claro. Entonces son representantes de todo el mundo, de la sociedad. De todo el mundo. No hicieron valer, ninguno hizo valer sus puntos de vista. O sea, los sindicalistas ahí pudieron haber establecido o hacer valer, o por lo menos levantar su voz, para que esos 8,000 pesos anual que uno utiliza para medicamentos lo lleven a 16. Y son o más, para que sea acumulativo. Es lo que yo estaba lo hicieron, diciendo, no. acumulativo. Para que los procedimientos quirúrgicos tengan un monto diferente cubierto. son, lo más son más representantes de la sociedad que el Colegio Médico, porque no son parte nada. interesada. Claro. En ese Consejo Nacional de la Seguridad Social ellos participaron y salieron de ahí con el presidente, con el ministro de Trabajo a hacer ese anuncio. Fueron tan incapaces que no... Bueno, pero vuelvo y repito, yo lo que creo es que los médicos deberían de sentarse, que el gobierno debería de llamar a los médicos, porque hay mucha gente que está siendo afectada. Por eso es que hay que cambiar la ley 8701 y el gobierno no puede ser un ente. Tiene que ser un ente participativo en esa ley y no tiene voto. ¿Entiendes? No tiene voto. Tiene que tener un voto. ¿Por qué? Porque en las sociedades democráticas se preserva el gobierno y los estados precisamente para la toma de decisiones. No, y el por ejemplo, en Estados Unidos, te permiten que los precios del maíz, pero en la medida en que el Estado, el gobierno, te da un chele para el subsidio, en esa medida tiene autoridad. Tiene autoridad. Tiene derecho. Pero exacto, ya que hay una decisión que involucra al gobierno, en esta que se tomó, puede ser no satisfactoria, insuficiente o lo que sea. Ok. ¿Qué vamos a hacer ante la no aceptación de los profesionales de la medicina de la decisión? Hacerle como Balaguer, que buscamos. ¿Qué hacer? No podemos aquí hay que hacer, con los médicos, aquí hay que tomar una decisión que es radical para llevarlo a un estadio igual que los médicos de cualquier país del mundo. Necesariamente. Porque los médicos no quieren una supervisión sobre el cobro, quieren cobrarte por fuera, que cobran en efectivo. Y una serie de cosas que, espérate, tampoco así, tiene que haber una regulación. Yo creo que es hora de que, porque vuelvo y repito, el gobierno está en la responsabilidad de, según la Constitución de la República, de velar por la salud, por brindar salud más a que toda velar, la población, de garantizar la salud. Sin embargo, con médicos en esa posición se hace un tanto difícil. El sistema de salud nuestro está mejorando. El sistema de salud nuestro no es el mejor, es imposible que todos salgamos a ir a los hospitales públicos, pero de verdad que lo que está pasando con los médicos privados en el sistema privado, porque son los mismos médicos que están en los hospitales, que cobran en los hospitales sin ir a trabajar, son esos mismos, es difícil. De verdad que la posición del Colegio Médico para mí ha sido muy vergonzosa y demuestra una falta de humanidad ante la población. Lo que es eso, y que los médicos, por ejemplo, en el nivel privado trabajan y cumplen su horario y facturan dependiendo, pero la mayoría son empleados públicos también y no cumplen horario. No son los médicos. Y no cumplen un maldito horario. Entonces eso hay que regularlo. El médico que tú ves en el hospital no es el mismo médico que tú lo ves en su consulta privada. Exacto. Y eso es responsabilidad del Estado, que un médico trabaje como trabaja un ser humano normal en Estados Unidos, en Europa, donde quiera. Y cobran, 8 horas médicos. Y cobran su sueldo. Y cobran un sueldo de médico. Especialidad. Usted puede ser un médico especialista de la NASA en lo que sea y tiene que cumplir. Pero aquí los médicos... Aquí no, aquí está por encima del bien y del mal. Aquí un médico cobra 60,000 pesos. Y si tiene una especialidad, cobra más. Un médico, lo que era un médico general, cobra 60,000 pesos. Eso está bien. Y en toda la parte del mundo. Pero no van. Ahora hay un horario específico que usted tiene que servirlo. A los residentes. Exacto. A los residentes le dejan los servicios. Pero eso es debilidad de los gobiernos. Bueno, con eso yo me quería referir, porque de verdad que es preocupante, porque seguimos pagando un seguro que no estamos utilizando.